tardes. Continuamos hoy con el comentario de este libro, Libertad o tiranía, y donde lo dejamos la vez pasada, que fue en aquel terremoto político que produjeron las elecciones en Alemania a finales del año 1930. Terminé con estas palabras, creo, el vídeo pasado, y tengo que empezar también con ellas, porque fue lo más importante que pasó en aquellos años. Realmente fue un auténtico terremoto político. Hubo unos resultados tan buenos para los nazis que no se los creían ni los propios nazis. Eran mucho más de lo que ellos habían pensado. El partido nazi consiguió pasar del 2% de los votos al 18% de los votos, es decir, de 800.000 electores que había tenido solo 2 años antes a tener 6 millones de votos. Fue una cosa realmente que sacudió por completo a la opinión pública. Pasó a tener 107 diputados, se convirtió en el segundo partido en importancia del país, después del Partido Socialdemócrata, había doblado en votos al partido de centro de los católicos y solo subieron en esas elecciones en votos ellos y los comunistas, pero los comunistas a muchísima distancia de ellos, mientras los demás partidos, los partidos democráticos, socialdemócratas y católicos, bajaron ostensiblemente. Convirtiéndose en el segundo partido del país, Hitler se convirtió en el centro de la vida política del país, pero no solamente del país, sino también de la opinión internacional. Le llovieron a partir de ese momento entrevistas en todos los periódicos internacionales, todos querían saber qué pensaba hacer, y Hitler las manejó con mucha astucia, diciendo que no pensaba quebrar en ningún momento el acceso al poder, que no pensaba hacerlo al margen de la Constitución, sino que quería hacerlo a través de los votos. Él quería aprovechar el sistema democrático y así lo dijo, y eso tranquilizó a muchas personas de fuera de Alemania. En Alemania, como digo, se convirtió en el gran mito a seguir y el gran mito a estudiar y analizar, hasta el punto de que a la hora de formar gobierno, el canciller Brüning no quería hablar con él, lo cual tenía poco sentido porque era el segundo partido, pero quiso hablar primero con todos los demás y solamente muy de tiempo atrás se dispuso a hablar con él, y de la conversación que tuvieron entre los dos no salió ninguno de los dos contentos. Brüning salió diciendo que era una persona con la que no se podía pactar nada, que lo único que quería era aniquilar. Dice que no habló más que de aniquilación, aniquilar a los rusos, aniquilar a Francia como país más enemigo de Alemania, aniquilar a todo el mundo, a los socialdemócratas. Es decir, aniquilar era la palabra que por lo visto más empleó, y eso hizo que Brüning saliera profundamente contrariado. Y Hitler también salió contrariado porque dijo que en la primera parte de la reunión Brüning se había dedicado solamente a humillarle, y eso no era de recibo ante el segundo partido y a la segunda fuerza política del país. Bien, en estas circunstancias, como digo, Hitler se convirtió en el gran personaje, alquiló un lujoso apartamento en Múnich, se dedicó a hacer grandes discursos, y lo que dijo a toda la prensa es que había llegado una época nueva para Alemania, que llegaba un momento en que los países, llega un instante en que los viejos políticos ya no conectan con el pueblo, hace falta que una generación nueva de políticos jóvenes con un discurso nuevo y joven pueda conectar, y que eso es lo que había pasado en Alemania. Él y ellos, los suyos, que eran los jóvenes, habían conseguido hablar con el pueblo y tener para ellos un lenguaje distinto, con un conjunto de cosas a hacer, que la gran Alemania estaba en marcha y que él pensaba, decía, que en 2 o 3 años más o menos podría llegar al poder. Esta es la situación que había en Alemania, realmente sorprendente, había quebrado todos los cánones y ciertamente era, lo que dije al principio, un auténtico terremoto político. Bien, ¿cómo estaba Churchill en ese momento? Pues Churchill había pasado un año políticamente muy malo. Se terminaba ya 1930 y Churchill, por los dos acontecimientos políticamente interesantes que había en su país, que es la postura librecambista de su propio partido, proteccionista de su propio partido, librecambista era él, Churchill, y por otra parte la postura tanto del gobierno como de la oposición con respecto al problema indio al que Churchill se había opuesto, se encontraba cada vez más alejado tanto del gobierno como de su propio partido, y en una especie de ostracismo político que tenía tendencia a ir a peor todavía. Lo único que en esa época le salvó era la literatura, que es donde se refugió y donde las cosas le estaban yendo muy bien, puesto que había conseguido el compromiso de editar el libro al que se había comprometido a principios de año y que le estaba dando un rédito muy bueno, y entre ese libro y una serie de artículos que había hecho, estaba teniendo en esos momentos unos ingresos de 35.000 libras, lo cual era verdaderamente notorio, y que además le permitió
comenzar un cierto proceso de quitar aquellos recortes que había hecho en su vida y volver a vivir con plenitud y con un ritmo de vida ampuloso como llevaba. Pero políticamente estaba cada vez peor. Había cumplido 56 años, y veía cómo el poder se alejaba de su vida y a pesar de la bondad económica que la literatura le producía, tenía una profunda tristeza en todos los aspectos políticos. Y algo que quiero comentar hoy antes de terminar, que me parece muy importante, era la reflexión profunda en la que estaban sumidos los católicos del Partido del Centro. Los católicos se vieron totalmente desbordados, los católicos del Partido del Centro, el Partido del Centro que se llamaba así, el Centro, que era fundamentalmente el Partido de los Católicos, como digo, se vieron totalmente desbordados. No podían concebir que hubieran tenido la mitad de los votos de los nazis y se preguntaban por qué había sido esto, cuál había sido la razón. Ciertamente, Hitler había hecho una campaña muy fuerte y muy buena y de mucha presencia, pero ellos eran una fuerza en Alemania. El catolicismo en Alemania tenía el 35% de la población, pero no solamente eso, aunque eran menos que los protestantes, tenían un enorme poder cultural. Sus juventudes católicas eran el doble que las juventudes protestantes. Tenían una enorme gama de instituciones culturales y de todo tipo que penetraban totalmente en la sociedad y no se explicaban por qué había pasado eso. Por otra parte, el presidente del partido no era el canciller Brüning. Brüning era el hombre que tenía más prestigio del partido, el parlamentario de más prestigio, pero el presidente era un tal Kass, que además era sacerdote. Era un hombre que no sabía qué es lo que había pasado y estaban mirando a ver qué podía pasar en sus relaciones con el Vaticano. Por otra parte, hay que comentarlo, las relaciones del Vaticano eran muy curiosas, porque el Vaticano había tenido el año anterior una experiencia muy interesante con el Partido Fascista Italiano, había llegado a un acuerdo, el Tratado de Letrán, en virtud del cual habían firmado la paz, por así decir, el Vaticano y el Estado fascista, y a partir de ese momento, en el año pasado, el propio Vaticano, en las elecciones que siguieron a ese Tratado de Letrán, aconsejó el voto a los fascistas, incluso actuó de forma tal que el Partido de los Católicos Italianos, que se llamaba el Partido Popular, de un tal Luigi Sturzo, tuvo que disolverse y el propio Luigi tuvo que irse del país. Y como digo, el Vaticano animó el voto de los católicos para apoyar el partido fascista y el tratado que habían tenido con el propio gobierno italiano. Bien, en Alemania los centristas del Partido Católico tenían miedo de que pasase algo parecido. Por otra parte, la postura de los obispos alemanes era muy ambigua. Algunos criticaban a Hitler, pero otros no le criticaban tanto, hasta el punto de que no hubo en ningún momento un pronunciamiento colectivo de los obispos alemanes frente a Hitler. Y por otra parte, se temía mucho que en el Vaticano, el número 2, que entonces ya era el cardenal Pacelli, era el número 2, la mano derecha del Papa y realmente su cardenal preferido, tenía mucha intención en llegar con el Estado alemán al compromiso de un concordato y eso les hacía pensar que podía haber en cualquier instante extrañas componentes que les debilitase. Por esto o por lo que fuera estaban enormemente preocupados. Por otra parte, como digo, el Papa había llegado a ese acuerdo con el Partido Fascista Italiano, incluso había llegado a decir que Mussolini era una auténtica bendición para el pueblo italiano. Bien, todo esto creaba una tremenda preocupación entre los católicos alemanes, entre los católicos del centro y sobre todo al constatar que había muchos católicos que habían votado ya a Hitler en esas elecciones y que por eso habían tenido ellos menos o casi menos de la mitad que los votos nazistas. Bien, esta es la situación que había en Alemania, esta es la situación que había también en Inglaterra, con un Churchill alejado de la vida política, y aquí es donde nos quedamos, continuaremos aquí el próximo día, y hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.